Cordiales saludos. Esta mañana tengo el grato placer de contar con la compañía del Contralor General del Estado, el señor doctor Pablo Celi. Pablo, sin lugar a dudas, ha ido ganando espacio de credibilidad, de confianza, de respeto ciudadano por un desempeño serio en funciones tan delicadas cuando el país había advertido que se daba las espaldas a la auditoría, a la fiscalización, a la rendición de cuentas. Pues viene el doctor Celi y le da novedades al país en cuanto se refiere al cumplimiento de una tarea delicada, pero que es, sin duda, una de las tareas más positivas, el control del adecuado gasto de los fondos públicos. Pero quiero, con la licencia de Pablo, entrar a aspectos de la vida personal, de la vida familiar, a aspectos humanos. ¿Quién es Pablo Celi? Pablo Celi de la Torre, ¿verdad? Sí. ¿Dónde nace Pablo Celi? Yo nací en Quito. Ya. ¿Cuántos años tienes? 60 años. ¿Tienes cuántos hijos? ¿Estás casado? Sí, tengo 3 hijas. ¿Ya? Una de ellas vive en España, ha hecho realmente su vida como académica y ella trabaja en la Universidad de Alcalá de Henares, es abogada y es especialista en derechos sociales. ¿Uno de tus hijos, hijas, te ha hecho tal vez abuelo? No aún. Eso es una tarea pendiente. No sé si mía o de ellas, pero en todo caso no tengo nietos aún. Mi segunda hija es, mi primera hija es Alejandra, es quien vive en España y se desempeña como catedrática e investigadora en la Universidad de Alcalá de Henares. La segunda hija mía es Manuela. Manuela es cientista política. Ella estudió en Chile, estudió en Inglaterra y en España. En la actualidad es profesora acá de la Universidad Internacional. Ella ha tomado la carrera académica. Qué interesante. Y mi última hija, Emiliana, ella en este momento está cursando estudios en arte en la Argentina. Son mis 3 hijas. Qué bien. Pablo Celi estudia la primaria ¿en dónde? Yo estudié en el pensionado Borja número 2, cuando este era regentado por Monseñor Manuel Andrade Reimers. ¿Cómo no? ¿Tú te acordarás? ¿Cómo no? Entidad de un prestigio gigante. Luego, el nivel secundario. La secundaria la cursé en el Colegio San Gabriel. Veo que hay una línea más bien que tiene que ver con colegios religiosos, pero Pablo Celi tiene una inclinación hacia las mayorías sociales, más bien es un hombre que va del centro hacia la izquierda. ¿Cómo es que se forma Pablo Celi en colegios religiosos y luego va a la universidad? Entiendo, sigue sociología. ¿Cómo es la carrera universitaria y desde dónde arrancan ya intereses por compartir problemas y soluciones sociales? Bueno, mis estudios universitarios los hice en varias disciplinas. Inicialmente en antropología, en la Universidad Católica. Luego en ciencias políticas y sociología en la Universidad Católica también. Posteriormente hice un doctorado en filosofía en esta misma universidad y luego hice un doctorado en ciencias internacionales en la Universidad Central. ¿Ya? Luego hice un diplomado en estudios de seguridad internacional y políticas de defensa y planificación y administración de recursos en el Centro de Estudios Estratégicos Hemisféricos en Washington. Una carrera realmente muy interesante a nivel de estudios y de preparación. Esto le lleva a Pablo Celi también a participar en algunos colectivos, seguramente estudiantiles, que estaban preocupados de las tareas de la sociedad, su avance, su mejoramiento, la mejor redistribución posible y una serie de cosas que son propias de las inquietudes de los jóvenes. Yo creo que he tenido la suerte de ser parte de una generación que vivió con muchísima intensidad los procesos de tipo social, político, cultural, que desde la década de los 70 se desarrollaron en el país y en América Latina. En ese sentido, creo que he tenido el privilegio de poder acompañar y ser parte
algunos procesos importantes. Háblanos de los Sí. más importantes. Bueno, si me tengo que remontar a mi vida personal y me preguntas el inicio de mis actividades. De tus inquietudes políticas. De mis inquietudes y actividades. Bueno, tengo que recordar, yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes del Colegio San Gabriel. Y lo fui en un momento especial de esa importantísima unidad educativa a la que yo le debo mucho. Sin duda. Y en un momento en donde en el San Gabriel... Regentada por extraordinarios jesuitas. Sin duda, sin duda. En aquel entonces el Colegio San Gabriel inició en el Ecuador el tema de la educación liberadora, tú te acordarás. ¿Cómo no? Discusión que Era algo nuevo, ¿no? Que incorporaba también ya inquietudes sociales por primera vez, una cosa de avanzada, que se apartaba de la práctica solo religiosa, formal, para ir a temas concretos. Recordemos a Paulo Freire, un pedagogo y filósofo que aún hoy sigue siendo parte. Sigue vigente. Tiene una gran vigencia desde el punto de vista del conocimiento, de la educación, Y del de la cambio. cultura y del cambio social. Paulo Freire en aquel entonces escribió 2 libros que han sido de alguna manera una guía de muchas generaciones. Tú te acordarás de Pedagogía del Oprimido, por ejemplo, o de su famoso texto Educación como práctica de la libertad. En el Colegio San Gabriel, esos 2 textos eran... El solo título ya establece el camino. Así es. En el Colegio San Gabriel estos 2 textos eran textos de debate, de análisis, Obligatorios. que nosotros los discutíamos y a partir de esto analizábamos las condiciones sociales, las condiciones políticas, las condiciones ideológicas. Desde muy temprana edad, 12 años, 13 años, ya nosotros estábamos en un debate de esa naturaleza. Posteriormente yo me incliné siempre por las ciencias sociales y tuve en mi experiencia como colegial la posibilidad de muy tempranamente abordar textos importantes de la filosofía, que fue y sigue siendo el interés primordial de mi trabajo intelectual. Recuerdo, por ejemplo, debates que eran muy importantes entre textos que sustentaban posturas escolásticas, la Suma Teológica, por ejemplo, posturas antagónicas, ¿no? Y las posturas antagónicas, críticas de pensamiento liberal. Recuerdo debates muy interesantes que nos aproximaron a los pensadores liberales. ¿A qué edad Pablo Celi lee El Capital? A los 16 años. ¿Ya? A los 16 años y como parte de todo un proceso de discusión acerca de la teoría política y de la Estabas economía. en el Colegio San Gabriel. Sí, claro, yo estaba en 4º curso y teníamos un grupo de estudiantes muy activos desde el punto de vista intelectual que analizábamos y discutíamos tanto los textos clásicos de la escolástica a la que estábamos obligados y los textos que en cambio nuestra opción intelectual nos imponía, que eran los que iban desde el pensamiento liberal hasta el pensamiento marxista. Los que te abrían el mundo hacia otras instancias y quizá también ya se inclinaban por preocupaciones de orden social y tal vez desde el colegio ya hicieron algunas tareas sociales. Mira, yo te diría que en el colegio teníamos una gran sensibilidad social. Nunca olvidaré un texto al cual yo accedí a través de un curso que no era sobre estos temas, pero tú recordarás la revista Mensajero. ¿Cómo no? A veces se ha perdido mucho la memoria de momentos importantes en la reflexión. Luis Eladio Proaño la dirigía, Claro. en ese momento cuando era cuando fue jesuita. Extraordinario, ex jesuita que se convirtió en un periodista que luego manejó el CIESPAL. Así es. Y gran ser humano. En aquel entonces, esa revista tuvo un acto de valentía social, que fue realizar las denuncias de las situaciones de violencia que se vivían en el entonces, tú recordarás, la cárcel Del SIC, del SIC. en el sur, en la Maldonado. Así es. Claro, las peores mazmorras del mundo. Así es. Ahí, entre cosas duras que se cometieron, Perdóname, Pablo, el SIG era el Servicio de Investigación Criminal. en aquel entonces hubo una acción policial que desgraciadamente, cuya memoria debemos mantener y que fue recogida en una denuncia internacional que este país jamás la acogió con la fuerza suficiente. Una intelectual francesa
escribió esta denuncia como El Ecuador Nido de las Águilas, libro donde relató todos los sucesos perversos que se vivían en ese centro. Verdadero crímenes de lesa humanidad, ¿no? Espantosos ¿Qué crímenes. te estoy hablando de inicios de la década de los 70, momento muy difícil en América Latina, de represión social, de tensiones políticas, de acciones muy contrarias a los derechos sociales, a los derechos humanos. En aquel entonces, ese libro nunca llegó al Ecuador. Se editó exclusivamente en francés, era inaccesible. Pero a través del Mensajero se denunció. La revista Mensajero tradujo de ese libro. Y qué valentía. Capítulos muy importantes para denunciar lo que se hacía en el Retén Sur. Retén Sur, claro que sí. En el Retén Sur. Ese hecho fue para nosotros, yo recuerdo cuando esto apareció, tenía 12 o 13 años de edad. Y fue un elemento de sensibilización para que muchachos que no suponíamos siquiera que vivíamos en un país donde se violaba de esa manera tan frontal y tan brutal los derechos humanos. Creo que ese fue un elemento de sensibilización para mí y para la generación que vivíamos en aquel entonces. También el trabajo importante que hicieron algunos de los profesores de entonces en el Colegio San Gabriel. ¿Recuerdas de varios de ellos? Pues recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, a Vladimiro Rivas Iturralde. Ya, el padre Rivas. No, Vladimiro el escritor, que vive en México ahora. Ya. Un hombre de mucho talento, él ha hecho su vida como intelectual ecuatoriano en México, es uno quizá de los mayores eruditos de la literatura ecuatoriana latinoamericana. Un referente, ¿no? ¿Quién más de tus maestros? Por ejemplo, con Vladimiro yo tuve el gran placer de leer El Quijote y de leerlo con un gran sentido literario como él lo tiene. Yo le tengo una gran... De leerlo, de entenderlo, de masticarlo, de gozarlo. Sí. Mira, había profesores también que en ese campo... Diego Araujo, no me puedo olvidar. Diego Araujo Sánchez, sí, claro. Diego Araujo Sánchez, que nos indujo a una lectura también inolvidable de Chekhov o de Eugene O'Neill. En ese momento yo tenía mucha afición por el teatro después y de alguna manera, de forma muy amateur, hice algo de teatro. Qué interesante. ¿En el colegio? En el Colegio San Gabriel, de forma totalmente... ¿De qué obra te acuerdas? No, recuerdo, por ejemplo, en general, de las obras de O'Neill que nosotros practicábamos, algunas de ellas. ¿Dirigías o eras actor? No. Hacíamos sketches. ¿Ya? Para aproximarnos a una experiencia teatral. Nunca hice yo profesionalmente. Eran experiencias juveniles de acercamiento al teatro. Yo te diría que esa es una de las virtudes que yo le reconozco al Colegio San Gabriel, que fue esta amplísima formación humanista que nos aportó. ¿Cómo no? Muchas veces amigos míos que cuando conversamos me dicen, no, pero es que ustedes parecen hombres del Renacimiento porque saben de todo, hacen de todo, conocen de las distintas disciplinas. Yo reconozco que efectivamente el Colegio San Gabriel fue un colegio muy ecuménico y tuvo un espíritu renacentista en ese momento. Colegios de ese nivel. Yo estuve en el Benalcázar y teníamos realmente una apertura de esa naturaleza. Incluso teníamos una asignatura obligatoria que era ajedrez. Imagínate. Que eso te llevaba a tener verdaderas opciones diferentes para entender cómo solucionar problemas y cómo avanzar y cómo luchar y cómo resolver determinadas situaciones. En definitiva, había una educación especial en colegios como el San Gabriel, como el Benalcázar y otros más. Eran épocas de oro de esos planteles. Mira, tú sabes que cuando uno es estudiante hay cosas que le gustan y cosas que no. ¿Qué no te gustaban? Las matemáticas. Yo siempre tuve mucha... Yo creo siempre, Pablo, que los profesores nos ayudaron a que nos alejemos de las matemáticas porque no nos hicieron entender que era el juego de la lógica. Claro. Y el profesor más bien era un hombre gruñón, difícil, que tenía además ya la fama de que dejaba a medio curso de año, entonces uno se alejaba de las matemáticas. Yo tenía el mismo problema. Yo te diría que yo huía de las matemáticas, pero luego, ya de muy adulto, te diré, me empeñé en estudiar algunos aspectos de las matemáticas, más impulsado por mis intereses filosóficos.
Pero a lo que yo ¿En iba, qué momento conectas las matemáticas con los intereses filosóficos? en la construcción de la lógica, esencialmente. Pero a lo que yo iba, porque quería destacar un recuerdo, es que todos teníamos resistencias a determinado tipo de materias. Y tú, cuando tenías 14, 15, 16 años, dices, bueno, ¿para qué estudio esto? No me gusta. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Pero luego uno advierte que realmente esa formación integral, Por supuesto. coincidimos en la calificación, es muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, las clases de dibujo, de pintura, de música, además de biología, de matemáticas. Es decir, era una formación lo suficientemente amplia para que en la vida puedas tú tener muchos instrumentos en diversas Literatura, disciplinas. lógica, ética, cívica, que deberíamos retornar a ese Así tipo de asignaturas muy importantes que nos daban una visión mucho más global de las responsabilidades ciudadanas, sin duda. Así es, fue un periodo. En ese momento recuerdo también, por ejemplo, a Dolores Padilla, que entró a dar clase en el San Gabriel en aquel momento. Fue profesora de San Gabriel, Exactamente. una mujer. Sí, creo que era Colegio de varones. Era la segunda o tercera mujer que daba clases ahí. Era un colegio muy abierto en ese sentido. Pensemos que en ese momento los colegios de varones eran de varones y los colegios de mujeres, Claro. Tanto desde el punto de vista de los alumnos como de los profesores. Para mí es la primera vez que conozco que Dolores había sido profesora del San Gabriel. Así es. Tuve otras profesoras también de taquigrafía, de mecanografía. Nunca olvidaré a Charito Terán, a quien le debo mucho, en que hoy yo puedo escribir con total soltura y sin mirar las teclas. Y en la parte política, tú ya en la universidad, estás ligado más bien a movimientos estudiantiles de izquierda. Sí, para cuando yo participo en la universidad ya, está en el país en proceso de organización el Frente Amplio de Izquierda. Como no, el FADI. Entonces, esto coincide con mis primeros años en la Universidad Católica. El FADI de Mollé. El FADI, luego fue René Mollé el candidato, pero el FADI originario es el que... ¿Con quién comienza? Con Pedro Sad. ¿Cómo no? Porque ¿Cómo no? tú recordarás que la UDP... El viejo Pedro Sad. Claro. Histórico secretario general del Partido Comunista. ¿Cómo no? Tú recordarás que en aquel entonces el Partido Comunista tenía un frente electoral que era la UDP. ¿Cómo no? La Unión Democrática Popular, que había sido inhabilitado políticamente, habían perdido el signo. Y la lucha de aquel entonces era tanto por parte del Partido Comunista, del Partido Socialista, de Izquierda Cristiana. La UDP era el brazo ejecutor de políticas. El brazo electoral, digamos. Ya, electoral. Sí, el brazo electoral del Partido Comunista. En ese momento se desarrolló todo un movimiento ciudadano. No puedo olvidar, por ejemplo, que fue una de las últimas acciones políticas de un hombre tan notable como Benjamín Carrión, que apoyó el proceso de restitución del signo de la UDP. A mí me alentaba esto mucho porque te diré que tuve el inmenso privilegio de haber elaborado mi tesis de bachiller en la biblioteca de Benjamín Carrión. ¡Qué maravilla! Mi tesis de bachiller fue sobre la obra de Pablo Palazzo. Yo estaba mucho más inclinado a la literatura y me interesaba un escritor que, en mi opinión, era el escritor más desarrollado del Ecuador en su época. ¿Biblioteca que funcionaba donde ahora está la Casa Cultural Benjamín Carrión? No. La Casa de Benjamín era en lo que hoy es, digamos, 6 de diciembre, en el barrio... en el Batán. Del Batán. ¿Ya? Entonces estuviste ahí. Yo visité muchas veces estudiando y trabajando en tu tesis. Conversando con Benjamín. También. O sea, el tema era que mi interés, que además por la procedencia incluso familiar lojana, nos aproximaba mucho. Y Benjamín tuvo la generosidad de abrirme su espacio de reflexión y diálogo, siendo yo simplemente un adolescente de 17, 18 años. Y entonces... Una verdadera maravilla. Con él pude tener charlas tan educativas, tan formativas, tan ricas humanamente. ¿Llegaste a escribir algo sobre estas charlas? No, nunca he hecho yo relatos de anécdotas.
escribí mi tesis sobre Pablo Palacio, donde di mi punto de vista juvenil, entonces, de lo que a mi juicio es, de quien a mi juicio es uno de los escritores, si no el escritor más importante del Ecuador. Sin duda. Sigo creyéndolo hasta hoy. Es una obra para mí tan avanzada para su época y para las condiciones del país. Pablo Palacio fue realmente un momento cimero de la literatura ecuatoriana. Sin duda. Este tema lo discutía con Benjamín. Entonces, en aulas universitarias, claro, tú hiciste ya una actividad política con los jóvenes que estaban ligados al FADI. No todavía, porque yo no, en ese momento aún no tenía ningún tipo de vinculación política. Éramos simplemente un grupo de entusiastas, muchachos, con intereses y afanes intelectuales, en donde se confundía la filosofía, la economía, la literatura, el interés político. Lo más político que hicimos en aquel entonces... el interés intelectual, ¿no? Yo creo que sí, pero también un interés político, y te quiero comentar que en aquel entonces yo tomé una decisión como presidente de la Asociación Estudiante del San Gabriel, que fue impulsar conjuntamente con la Asociación de Estudiantes del Colegio Mejía el primer festival de cine intercolegial. Qué interesante. En aquel entonces, el Colegio San Gabriel y el Colegio Mejía eran dos colegios rivales y antagónicos. Por supuesto, es decir, en todo, no, en deportes y en todo. Ustedes eran los cauchos. No había campeonato de básquet que no en termine el Coliseo, con que no termine en puñetazos. ¿Cómo no? Ya todos estábamos totalmente predispuestos. Sufrí lo propio. Encontrándome cursando en el Benalcázar era la misma historia, en ese viejo y hermoso Coliseo Julio César Hidalgo. Así es. Eran las trompizas. Para nosotros el Coliseo Julio César Hidalgo era sinónimo de trompizas con el Colegio Mejía. Reyertas de colegios, ¿cómo no? Entonces, cuando nos reunimos con el presidente del Colegio Mejía, tomamos una decisión conjunta de reorientar esto y de unificar a los dos colegios, un colegio particular y regido por jesuitas como el San Gabriel, y un colegio laico, tradicional, laico, como el Mejía. Y creíamos que era un signo muy interesante ante todos los colegios de Quito de invitar a los estudiantes de aquel entonces a un festival de cine en el que, lejos de darnos de puñetes, discutiésemos. ¿Cómo no? Sobre cultura, sobre cinematografía. Muy interesante. Y acudimos a quien entonces tenía la cinemateca ya menos conservadora en el país. ¿Quién era? Era Ulises Estrella. ¿Cómo no? En la Universidad Central. ¿Cómo no? Y entonces él nos prestó películas como La Naranja Mecánica. ¿Ya? Películas como Fascismo al Desnudo, recuerdo. La Hora de los Hornos. Películas Sor Juana de los Ángeles. Que eran prohibidas para 18 o 21 años. Claro, sobre todo porque tenían temas. Y algunas de estas no pasaban la censura municipal de Quito. ¡Qué curioso! Hicimos entonces este festival que se realizó además en el Teatro del Colegio San Gabriel. Ya. Tú entenderás que tenía que haber una apertura intelectual importante de los directivos del colegio para que una cosa de estas pudiese avanzar, y Leonardo Isurieta, que era el rector entonces, un hombre de gran talento y exquisita sensibilidad, apoyó esto. Admitió que hagamos una travesura juvenil, que fue muy importante porque permitió que muchos estudiantes de distintos colegios de la ciudad nos conocieran. Cuando se conversa con personajes de la talla intelectual de Pablo Celi, realmente el tiempo es tremendamente corto. Tu experiencia en la universidad, ¿qué hiciste? En la universidad, como estudiante universitario, en tus inquietudes ya políticas, ¿cómo proyectaste tu vida estudiantil? En la universidad ya era un periodo en donde el Frente Amplio de Izquierda comienza a desplegar sus campañas a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Cómo no? Y con un núcleo de estudiantes en la Católica organizamos el Frente Amplio de Izquierda en la Universidad Católica. Para entonces yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes ya de Sociología y Ciencias Políticas, y posteriormente dirigí el periódico de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Era un momento muy intenso de debate, donde en la universidad creció muchísimo
un espacio de discusión intelectual. También valioso, ¿no? Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Sí, y ahí hubo una experiencia muy dura para esa universidad. No te olvides que entonces el rector era Hernán Malo, un filósofo. Hernán Malo González. Un humanista, un filósofo, un hombre de extraordinario talento literario, que impulsó en la universidad una actitud hacia el conocimiento, hacia la cultura y hacia las grandes causas sociales. Abrió las compuertas universitarias hacia el conocimiento, fundamentalmente. Y se convirtió no solamente en el autor de eso, sino que lo defendió. Y lo defendió a costa de su propia vida y destino personal. ¿Cómo no? Él enfrentó quizá uno de los embates más fuertes que tuvo, un pensamiento bastante reaccionario que lamentablemente muchas veces se disfraza de pensamiento religioso para actuar. Y él fue excluido de la función de rector del Colegio de la Universidad Católica, precisamente por la apertura, por esa defensa. Precisamente en el momento en que yo cursaba estudios. Nosotros ejercimos una... Seguramente le apoyaste. Ejercimos una resistencia muy, muy denodada a un acto que era un atropello al carácter pluralista y abierto de esa universidad, que fue... Pero más pudo el atropello. El problema es que es una universidad pontificia. ¿Cómo no? Y por lo tanto la decisión se tomó fuera del Ecuador con auspicio de fuerzas de extrema derecha ecuatorianas y se retiró al rector de la Universidad Católica. Pablo Celi, a lo largo ya de su vida, ha sido profesor de varias universidades, no solamente en el Ecuador, sino en el exterior, pero también le ha dado una contribución al país, haciendo parte de algunas actividades concretas. Fue subsecretario de Educación, ha sido asesor parlamentario, ha estado en varios lugares como para entender ya cómo se maneja el Ecuador desde esos sectores. ¿Cómo fue esa experiencia ya cuando Pablo sale de la universidad, se enfrenta a la realidad de buscar construir mejores días para el Ecuador? ¿Cómo funciona la parte ideológica frente a este tipo de tareas concretas? Bueno, primero debo decirte que de la universidad no he salido nunca. ¿Sigues en la universidad? Sigo en la universidad. Corrijo entonces. No he salido nunca. Cursé varias carreras. He sido profesor de diversas disciplinas, ¿no? En diversas universidades. Es decir, realmente mi vida ha y sido entiendo que universitaria. sigues cursando determinada carrera en España. ¿O ya Sí. concluiste? No. Estoy en el proceso de conclusión de un doctorado, un PhD. En Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. ¿En qué universidad? En la Universidad Complutense de Madrid. Ya. Estoy en ese... Esto se truncó con el encargo de la Contraloría. Bueno, no se ha truncado, es una opción Está abierta. de tipo intelectual en la que yo continúo trabajando Ya. independientemente de las funciones públicas, como lo he hecho siempre. Nunca dejé la universidad, yo sigo dando clases en la Universidad Central de manera permanente. ¿Continúas? Actualmente, claro, he reducido, sí, mi carga horaria de la universidad para que yo pueda ejercer la función pública. Pero no dejas la cátedra. No he dejado la cátedra, he reducido mi carga horaria. Yo continúo dando clases hoy de... Le consultaba a relaciones Pablo Celi internacionales. cómo esa realidad ya práctica de enfrentar los temas de la ideología, los temas vinculados con esa pasión de aprender, de buscar un mundo diferente con la realidad. Bueno, mira, mis pasos, que han sido bastante fugaz e intermitentes en la administración pública, yo los he vivido con mucha frustración. Han sido circunstancias en donde los márgenes de resolución personal han sido mínimos, donde los procesos con los que yo me vi vinculado administrativamente no respondían ni a mi ideología, lamentablemente, ni a la trayectoria política mía. Fueron circunstancias muy puntuales donde, por distintos tipos de situación, tuve que intervenir como administrador, por ejemplo, en algunos eventos en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Educación, posteriormente en la Secretaría de Planificación. ¿No fueron muy gratos entonces esos espacios? Yo te diría, sobre todo, me dejaron siempre una gran insatisfacción intelectual, profesional y política. Pero me enseñaron
quizá de manera práctica, algo que intelectualmente, en lo que intelectualmente yo vengo trabajando y de lo cual he escrito algunas cosas también. La tragedia de una democracia de élites en el Ecuador. Una democracia de élites que contrajo la representación política y que redujo de diversas maneras y en distintos momentos el proceso de organización del Estado. Una democracia de élites, a veces de derecha, de centroizquierda, de centroderecha o populistas. Así es. Pero que desfiguran un sistema, ¿no? Yo te digo que dentro de mis observaciones analíticas, en algunos de mis escritos he dicho que hay una suerte de staff de burócratas profesionales de la política en el Ecuador que independientemente del signo partidario o ideológico, son burócratas profesionales, son ad hoc, y entonces van pasando de un gobierno a otro, y este proceso que ha entronizado en el país a una burocracia que se adecúa a las circunstancias y va cambiando independientemente del signo político de los gobiernos, es lamentable. Pero es el síntoma de un proceso también de... Es lamentable, pero está ahí. Ese es un síntoma... Y eso distorsiona terriblemente. Esto es uno de los grandes síntomas del quebrantamiento institucional de un proceso de conformación de una representación política ordenada, organizada. Y yo creo que uno de los grandes límites en el Ecuador ha sido el debilitamiento del sistema de partidos. Yo creí siempre que ese sistema de partidos hay que consolidarlo, sin duda, hay que desarrollarlo. Hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Ese es el único que te permite construir, solidificar espacios democráticos. Así es. Lo que se ha hecho ha sido criminal, en contra de la democracia, en contra de las libertades, en contra de la posibilidad de ejercer controles, y lo que se ha hecho es procurar la extensión de alfombras rojas que habilitan impunidad. Y eso me da pie para consultarte cómo llegaste a la Contraloría General del Estado. Enseguida te respondo a esto, pero quiero destacar algo que en mi opinión es muy importante. Adelante. Los vicios del presidencialismo, que en el Ecuador son extremos, porque el Ecuador ha vivido un hiperpresidencialismo con excesos terribles. Todos los vicios de un régimen presidencialista que debilitan a las instituciones, que generan una cultura política del acomodo, del encubrimiento, de la protección mutua, de los favores, de las ventajas, de los privilegios. Yo te protejo y luego te cobro. Eso es la consecuencia en la cultura política y en la conducta de las personas de un sistema perverso que coloca a las personas... Que te va llevando a un sistema corrupto. Terrible. Inevitablemente. Porque, mira, yo creo que toda democracia de subordinaciones y de acomodos genera diversas formas corrupción. De degradación en la conducta personal. Diversas maneras. Y lamentablemente social. Creo que lamentablemente porque social. También si se ven malos ejemplos, la situación es tremenda. Entonces yo creo que el Ecuador ha dejado acumular este proceso demasiado tiempo. Nosotros lamentablemente hemos visto... Tú ves ahí un fermento peligroso, ¿no? Mira, si tú ves en la historia de la restauración democrática desde el 78 para acá, son momentos más vale excepcionales en la conducción del Estado, donde este no se ha visto atravesado por situaciones escandalosas, decadentes, lamentables desde el punto de vista no solo de la recta conducta de las personas, sino de la debilidad de las agrupaciones políticas. Así es, y yo tengo que hacer aquí una referencia histórica de esa excepción cuando el presidente Borja estuvo al frente de los destinos de este país. Esos 4 años fueron diferentes. Y yo convengo con eso de manera total. Creo que uno de los periodos a los que yo me refiero como periodos excepcionales. Una excepción que confirma una regla lamentable. Sin duda es el periodo en el cual el Estado fue conducido por Rodrigo Borja. Pero si nosotros vemos en el tiempo este proceso, advertimos que no son solo circunstancias personales las que han hecho posible semejante debilidad y fragilidad estatal. Son
sistemas de gestión, son aspectos estructurales. El problema, cuando las conductas personales se vuelven anómalas, se vuelven irregulares, es cuando hay condiciones que lo hacen posible. Y cuando se alimentan esas condiciones. Tú adviertes que este es un caldo de cultivo que viene desde atrás, que luego con el populismo se agrava, que luego ellos encuentran en ese caldo de cultivo la posibilidad de encontrarle acá, no a un país, sino a una hacienda propia, donde pueden hacer lo que les viene en gana, modifican la estructura legal, pervierten todo tipo de ordenamiento elemental que apunte al fortalecimiento de un sistema democrático y le toman al Estado como su negocio. Esas son las condiciones lamentables y con el populismo se agravan de manera tremenda. Mira, yo creo que hay una experiencia vasta, no solo en el Ecuador, creo que a nivel mundial, incluso ahora los propios Estados Unidos, una democracia con tantas instituciones, y comienza a sufrir este tipo de fenómeno. Hay populismo ya. Porque en Norteamérica. Lamentablemente, y creo que esto tiene que ver con un fenómeno muy profundo que, en mi opinión, se refiere a las democracias modernas. ¿Y cómo salir de al esto, no haber Pablo? podido generar sistemas de representación en donde pueda fluir la participación social. Yo estoy contigo y convengo en la necesidad de retomar una lucha para el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin duda. ¿Qué más se puede hacer para modificar todo esto? El desarrollo de una participación ciudadana con sentido estratégico y no simplemente estas convocatorias a una participación coyunturalista para resolver problemas de entrebanderías políticas. Yo creo que uno de los grandes problemas... Es decir, hacer ciudadanía en serio con estrategias específicas. Mira, por supuesto, con objetivos muy concretos. Muy correcta tu formulación. Ya. Mira, una de las cosas que se ha planteado como grandes logros y avances de la Constitución vigente es el aspecto participativo. Eso es mentira, ese es un gran embuste. Lo lamentable es que este principio, que como principio jurídico y político está bien recogido en la Constitución, en la parte teórica carece de formas institucionales para su ejecución. Al revés, se toman, y para hablar del organismo, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene participación ciudadana, tiene gente que es simplemente incondicional al dueño de la hacienda y punto final. Mira, si uno de los elementos de la organización política y social que ha sido más lesionado en los últimos años es la participación ciudadana. Sin duda. Se han destruido sindicatos, se han excluido de la participación directa a organizaciones que tuvieron incluso legendarias participaciones en el Ecuador. Los profesores. Todos los gremios, muchas ONGs que en este país fueron perseguidas, desempeñaron roles importantes en el pasado. Así es. Han sufrido situaciones que las conducen a la extinción. ¿Cómo no? Entonces, hay un contrasentido. Una Constitución que convoca, promueve e incentiva la participación ciudadana y una conducta del Estado y de la gestión de gobierno que la excluye. Es que lo que quiere solamente es incondicionalidad e impunidad, nada más, hay que entenderlo. Mira, no se puede partir del supuesto de que yo tolero la participación ciudadana. Algún momento me reuní permanentemente con algunas agrupaciones que me visitan. De paso, el contralor Pablo Celi se reunió al inicio de sus gestiones precisamente con la Comisión Nacional Anticorrupción, con los viejos que conforman esa comisión, y ya daba señales de cómo iba a ir la conducta del contralor Celi al mando de una tarea tan compleja. Mira, qué bien que lo recuerdas, y justamente quería referirme a esa reunión que para mí fue una reunión muy grata y creo que muy fructífera, para mí al menos, y creo que para las personas que concurrieron. Para las dos partes, sin duda. Y yo en ese momento dije algo que lo quiero recordar ahora. La participación ciudadana no tiene que pedirle permiso a nadie. El momento en el cual el Estado le dice a un ciudadano, yo le autorizo que participe, la participación ciudadana se acaba. Está extinta. La participación ciudadana tiene que surgir de manera espontánea. Si no, no es participación ciudadana, sino eso está conducido al ejercicio de otras prácticas. Entonces yo les decía a ellos entonces, y lo repito ahora, ¿ya?
ni yo en este momento como Contralor del Estado, ni ninguna autoridad tenemos la atribución para determinar qué es participación ciudadana tolerable. ¿Cuáles son los límites? Y cuáles son participaciones ciudadanas intolerables. Mira, ¿por qué no nos recordamos, pongámonos un poco liberales, y recordemos a Voltaire en esa expresión maravillosa que decía que yo estoy absolutamente en contra de lo que usted piensa. Pero daría mi vida por defender lo que usted piensa. Así es. ¿Cómo no? Entonces, esa expresión de Voltaire es muy importante. Él decía más radicalmente, defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a admitir que participación ciudadana es aquella que el Estado licencia? ¿Qué arrogancia institucional es esa? Yo les decía entonces que no me permitiría jamás en calificar ninguna expresión social como irrisoria, irrelevante o que no merezca el reconocimiento de participación. Un ciudadano de pie frente al Estado merece es respeto. Suficiente. Sí, señor. O recordemos, si no, esa foto maravillosa en la plaza de Pekín, cuando un ciudadano se paró ante los tanques. Íngrimo. Solo. Entonces, eso es participación ciudadana. Y a eso se debe esta generosa contribución en este diálogo del doctor Celi en un medio digital, en un medio ciudadano, no en un medio comercial abierto. Y lo vuelvo a agradecer, Pablo. Eres muy generoso. Entonces, esa fue tu primera reunión con este grupo de ciudadanos para decirles, si es que esto está regulado, esto no sirve. Nadie tiene que atribuirse arrogancia alguna para regular la participación ciudadana. Eso les dijiste a ellos. Y lo vuelvo a decir y lo diré siempre. Mira, un Estado que no es capaz de reconocerse en su sociedad va a arrojar por la puerta todo lo que regresará por la ventana. En la conducción del Estado, el talento de los El talento del gobernante y del líder tiene que ser cómo se va encauzando y cómo promover una participación ciudadana para tener una comunicación con esa participación, para sintonizarla, para saber qué es lo que piensa la ciudadanía. No establecer mediante campañas gigantescas de publicidad engañosa lo que yo quiero que piense de determinado gobierno. Mira, yo creo que el talento de gobierno está en cuanto más se incluye y no en cuanto más se excluye. Es que me parece que aquí hay una confusión. Me parece que esta burocratización perversa en la que ha caído el Ecuador nos lleva a señales inequívocas de jefes, del que te ordena, y tienes tú que cumplir una orden, no de líderes. Así es. Esa es una gran diferencia. El país necesita líderes que convoquen en base precisamente a su conocimiento, a sus lineamientos, a lo que la sociedad quiere de él. En definitiva, que suscite un cambio social partiendo de bases éticas, porque si no hay eso, no hay nada. No puede haber un líder si es que no tiene bases éticas y una formación también, por supuesto, fundamental para que un líder sea respetado. Yo veo en Pablo Celi realmente un líder en el Ecuador que está haciendo algo de enorme importancia. Y no quiero provocar ningún tipo de incomodidad en el Contralor General del Estado, pero sí recordarle al país que cuando Pablo Celi asume la Contraloría General, pues se audita la famosa deuda que se había borrado de las cuentas del Seguro Social. Una cosa tremenda. Y Pablo Celi apunta a eso, pone el dedo en la llaga y llega incluso a destituir al presidente del Consejo Superior. Luego viene la auditoría en áreas estratégicas, con la destitución de quien era ministro en esa época. En esa condición se lo destituye a Jorge Glass Espinel. La auditoría a la deuda pública, que marca realmente un ejercicio extraordinario que lo he expresado públicamente, he felicitado esta acción del doctor Celi y lo vuelvo a hacer.
cuando convoca a una verdadera veeduría ciudadana, con elementos que están en la sociedad ecuatoriana y con expertos en materias económicas para que simplemente formen parte, no para que auditen, porque esa es una tarea privativa que ahora se quiere distorsionar de la Contraloría General del Estado, no para que tengan pronunciamientos vinculantes, sino para que acompañen, para que den sus opiniones, para que aporten desde la ciudadanía, para fortalecer lo que hemos hablado y es precisamente esa compañía ciudadana en las acciones más importantes. Y existe, por supuesto, la conformación de esta veeduría que ha sido aplaudida a nivel nacional. Además, Pablo Celi tiene la fortaleza de entrar con auditorías en los famosos medios públicos que, lejos de ser tales, se convirtieron solamente en verdaderos parlantes de comunicación, de publicidad política y de falsa promoción. Luego de eso viene la destitución del señor Carlos Ochoa, que se convirtió en un verdadero verdugo en contra de la prensa libre. Luego la auditoría a la SENAIN. Está poniendo Pablo Celi el dedo en llagas muy peligrosas. En la medida de lo que te pueda significar lo factible de hablar de estos temas, Pablo, te dejo en libertad de darnos una idea general de tu actividad, de tu trabajo al interior ya del organismo que controla el buen uso de los fondos públicos. Mira, en este recorrido que has hecho de algunas de las acciones de la Contraloría... Son pocas de las que se han cumplido. Sí, es que la actividad de la Contraloría en este momento es muy intensa y no se debe solo a mi iniciativa de decisión como autoridad, se debe fundamentalmente a una respuesta del funcionariado de la Contraloría para recuperar el prestigio de su institución, para restablecer la necesaria credibilidad que tiene que tener la Contraloría General del Estado, pero sobre todo para cumplir con la responsabilidad institucional que la Constitución y la ley le imponen a la Contraloría. ¿Tú reivindicas entonces el valor de todo un equipo de gente seria, de gente correcta que trabaje en la Contraloría? Yo te digo, reivindico la ética profesional, la formación profesional. Las gentes que debían salir ya las sacaste. En su momento excluí del espacio institucional a todos los elementos que no nos daban garantías de seguridad a los procesos internos de la Contraloría. Hoy la Contraloría está dirigida exclusivamente por funcionarios de carrera. Todos los directores de la Contraloría son funcionarios de carrera. Estoy en un proceso de reestructuración nacional en donde este principio deberá aplicarse en el conjunto del país y en todas las auditorías internas que la Contraloría mantiene en los ministerios. No fuera ningún sector del Estado, porque no puede haber una auditoría discrecional que deje por fuera ciertas cosas y que privilegie otras. Sin duda, pero Pablo, también hay que fortalecer una tarea pendiente de la Contraloría que tiene que ver con una acción concurrente, no como un elemento que tiene un garrote gigante para esperar que se equivoque el funcionario y para golpetearlo con una serie de situaciones de orden civil, de glosas y posibilidades penales, sino algo concurrente que le acompañe al funcionario y que le diga, esto hay que hacer así, está desviándose, busquemos mejorar el buen manejo de los fondos públicos, el buen manejo que en definitiva es de todos los ecuatorianos, pero con una acción concurrente. Claro. Mira, yo les decía, y les digo siempre, pero recuerdo una de mis primeras intervenciones con el cuerpo de funcionarios de la Contraloría. Yo les he dicho que el mayor éxito de la Contraloría se va a medir el día en que no tengamos que sancionar a nadie. Excelente, Pablo. ¿Me entiendes? Excelente, es lo que te digo. Eso será el éxito supremo. Cuando la Contraloría cumpla un rol de acompañamiento. Pero para eso hay que cambiar un poquito el chip. Claro, hay que cambiar
los procedimientos, la cultura institucional, la actitud del auditor, también la actitud del funcionario público. Yo entiendo Hay que generar una nueva cultura de auditoría concurrente para evitar precisamente que lleguen las glosas y una serie de cosas, para lograr optimizar el buen manejo de los fondos públicos. Estoy de acuerdo. Mira, tiene que haber un concepto de auditoría preventivo, Exacto. un concepto de auditoría de acompañamiento en decisiones. Cuando se acercan muchas veces a conversar funcionarios y me dicen, es que el auditor Tienes no me que quiere implementar aconsejar. físicamente un semáforo en la auditoría, con luces, por supuesto, verde, donde hay una auditoría concurrente que acompaña, que ayuda, que estimula, que genera pequeñas rectificaciones, una amarilla. Usted entra en esto y se liquida. Y una roja. Me gusta mucho la figura del semáforo, te la voy a copiar. Te la voy a copiar. Es la contribución ciudadana de porque es muy de esta ilustrativa. tarde. Efectivamente, la Contraloría tiene que tener, para poder llegar a tomar decisiones sancionatorias con justeza y con el rigor que éstas requieren, esas decisiones tienen que tener un proceso precedente donde se hayan agotado todos los procedimientos de inducción a la conducta correcta. Exacto. Y no esperar que haya una conducta equívoca o indebida para en ese momento hacer sentir el garrote del control. Eso no puede ser. La Contraloría tiene que ser una entidad que acompañe al Estado en todas sus responsabilidades. La mejor aliada de la sociedad civil. También, sin duda. Y este ha sido un lema de la Contraloría. Uno de los lemas es su mejor aliado. Yo ahora les he pedido que no se enfatice tanto en ese lema cuanto en otro. Control público con participación social. Es lo que yo creo que en la actual coyuntura es necesario promover. Eso necesita el país, sin duda. Para concluir esta muy agradable tertulia, quiero consultarle al doctor Pablo Celi de la Torre si las posibilidades de este país le abren puertas para que tome otro tipo de responsabilidades. ¿Estará dispuesto a aquellas? Yo no puedo rehuir a ninguna responsabilidad que en la vida personal o en la vida social deba enfrentar, pero sí debo decirte que mi horizonte inmediato es concluir mis funciones en la Contraloría, entregando al país una institución restablecida, vigorosa y eficiente, y retornar a mi medio natural, que es la actividad académica e intelectual. Ese es mi objetivo personal, poder aportar también a este país en lo que significa mi trabajo como intelectual, que es el que más valoro. Es Pablo Celi de la Torre, el Contralor General del Estado, que el país aplaude y respalda.